Hoy iniciamos una serie. Hoy iniciamos una serie acerca del servicio cristiano. Hoy, más que una predicación, va a ser una enseñanza. Así que atentos a la palabra de Dios. O sea, ¿qué significa una enseñanza? Yo voy a hablar menos y ustedes van a leer más la palabra de Dios hoy. Tengo una cantidad bastante larga de versículos que ustedes van a leer, ahí van a salir los versículos que van a ilustrar la idea acerca del servicio cristiano. Así que hoy, para iniciar la serie, va a ser una enseñanza. El próximo domingo y los domingos siguientes voy a enseñarles acerca de la bendición que significa servirle a Dios. Porque a Dios se le sirve sirviéndole a alguien. Y eso lo vamos a ver hoy aquí. Sirviendo en la iglesia. No solamente se le sirve cuando el pastor predica o cuando los ministros de alabanza tocan y cantan o cuando se atiende un bebé en la sala cuna, o cuando se le enseña a un niño, o cuando se atiende como servidor en la iglesia, o cuando se cuidan los carros en el parqueadero. De todas esas actividades, todas le están sirviendo a Dios. Amén. La vez pasada les dije que para mí como pastor es importante y es fundamental, y yo estoy interesado en que usted no desaproveche ninguna de las promesas de Dios. Son muchas las promesas que Dios tiene para nosotros, para ser bendecidos por sus promesas. Pero la palabra de Dios dice que las promesas de Dios son sí y amén, por medio de nosotros. O sea, que Dios es fiel y siempre lo que promete, lo cumple. Si usted quiere saber cómo Dios quiere bendecirlo a usted, nada más que se ponga a leer la Biblia, usted va a encontrar qué manera tan maravillosa tiene Dios para bendecirlo. Pero ninguna de esas promesas se va a cumplir si usted no hace algo. Usted tiene que hacer algo para ser bendecido por esa promesa de Dios. Amén. Entonces hoy les voy a hablar del servicio cristiano, porque el que sirve en la iglesia o fuera de la iglesia es bendecido. Hay que quitar de la mente la idea que cuando usted sirve en la iglesia le está haciendo un favor al pastor. Eso no es por ahí. Usted tiene que entender que cuando usted sirve en la iglesia, primero que todo, que es un mandato de Dios que usted sirva. Y segundo, que tiene una recompensa. Y no es cualquier recompensa, porque viene directamente de Dios. El pastor no lo va a recompensar. El líder de su grupo no lo va a recompensar. Dios directamente lo va a recompensar. Entonces le repito, como pastor me interesa que usted sepa, conozca y atesore en su corazón que el servicio es una obligación y además es una bendición. Amén. Para esto vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Les repito, hoy prepárense, limpien los espejuelos, vamos a leer bastante. Yo voy a hablar menos hoy. Yo voy a predicar menos, porque hoy se trata de una enseñanza. Ya las próximas van a ser predicaciones, pero hoy es una enseñanza. Hay que leer bastante, porque la que transforma es la palabra de Dios. Yo puedo, cuando predico, yo lo que hago es ampliar un poquito la palabra de Dios, pero la que tiene el poder de la unción del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces por eso usted atento, porque hoy va a leer y permita que el Espíritu Santo ministre su corazón, lo transforme. Voy a comenzar con Génesis capítulo 12, capítulo 11, 2 y 3, creo que es. Sí, dice así, esta es una promesa. De las primeras promesas de la Biblia se la hizo Dios a Abraham. Ustedes recuerdan, Abraham era un gentil, era un idólatra porque él no conocía a Dios y Dios lo escogió para a través de él traer bendición al mundo entero.
nosotros hoy estamos aquí porque Abraham aceptó ese llamado que Dios le hizo. Y hoy estamos aquí como iglesia. Y esta promesa fue esto, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le hace una promesa grandísima de que va a ser una gran nación y que todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Además de eso, le promete que su descendencia va a ser grandísima. Y ustedes saben que Dios bendijo a Abraham lo bendijo abundantemente con riquezas materiales, pero sobre todo riquezas espirituales. Entonces, como les decía, hoy estamos aquí por Abraham. ¿Cuál es la nación que formó Dios a partir de Abraham? La nación de Israel, que se mantuvo durante varios siglos regada por todo el mundo, pero que de hace 60 años aproximadamente, fue en el año 48, 52, 70 años ya tiene de haber sido aceptada como una nación. Entonces lo que Dios dice es que los que bendigan a Israel, Dios los bendice. Los que no bendigan a Israel, Dios no los bendice. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál es la Israel del Nuevo Testamento? Nosotros, ¿verdad? La iglesia. O sea, que esto es una promesa también para nosotros. ¿Quién es iglesia aquí? ¿Quién es iglesia? Todos nosotros somos iglesia. En la escritura se hace una diferencia entre dos conceptos de iglesia. Uno es las paredes, el templo, la congregación. Eso se llama iglesia local. Y lo otro es la iglesia universal. Todos aquellos en el mundo entero que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, que van a tener vida eterna, que un día Jesucristo va a venir por su iglesia y se van a ir con Él al cielo. Eso en el mundo entero, sea chino, sea ruso, sea siberiano, sea alemán, sea árabe, lo que sea en el mundo entero, después que haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, es iglesia. Entonces esto es una promesa para ti. El que te bendiga a ti será bendecido. El que no te bendiga no será bendecido por Dios. Amén. Ahora les tengo otra. En el original hebreo, la palabra que se tradujo en español como bendecir significa servir, cuidar. Entonces, los que sirvan a Israel, los que cuiden a Israel, serán bendecidos por Dios. El que te cuida a ti, el que te sirva a ti, será bendecido por Dios. O sea, que cuando tú le sirves a alguien, le estás sirviendo a la iglesia y entonces tú tienes derecho a esta promesa. Dios te va a bendecir porque tú le estás sirviendo a alguien de tu iglesia. Amén. ¿Esto siendo claro? Ok, muy bien. Tengo otro pasaje. Ustedes recuerdan cuando Jesús en el templo le dio una ira tremenda porque estaban cogiendo el templo para comerciar, ¿verdad? Ahí vendían los carneritos, las palomitas, cambiaban las monedas a todos los que venían al templo. Era una caja de cambio en el templo y Jesús le dio una ira tremenda, ¿verdad? Una ira tremenda y hizo de una soga, hizo un lazo y comenzó a azotar a todo el mundo y tiró las mesas de los que hacían caja de cambio allí. Y los apóstoles dijeron, está escrito en la Biblia, el celo por la casa del Señor me consume. ¿Qué es la casa de Dios? El templo. El templo, ¿cierto? Igualmente,
Dios tiene que a ti te cuiden, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Amén. Tú eres templo del Espíritu Santo, lo dice la Escritura. O sea, que cuando Él ve que alguien no le sirve a uno de ustedes, a Él le da ira. Amén. Porque usted es el templo del Espíritu Santo. Él tiene celo porque a ti te sirvan. Ahora, a ti te sirven, pero tú debes servir a otros. ¿Es claro? Amén. El Señor Jesús fue ante todo un servidor. El Nuevo Testamento está lleno de mensajes acerca del servicio. Más de 300 veces en el Nuevo Testamento habla acerca del servicio cristiano. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿quién servía en el templo? Dios estableció que de las 12 tribus había una tribu que era la encargada del servicio en el templo. Eran los levitas. Los levitas cantaban, los levitas tocaban los instrumentos, los levitas hacían el aseo, los levitas cuidaban, los levitas enseñaban, todo. O sea, ¿quién se llevaba la bendición de Dios por el servicio? Una tribu, los levitas. Más nadie. Recuerden, el servir es una bendición. Pero en el Antiguo Testamento solamente los levitas eran los bendecidos. Ahora, en el Nuevo Testamento, con la iglesia, se acabaron esos levitas. Una tribu encargada. ¿Quién se encarga ahora de mantener, de hacer el servicio en la iglesia? Todos. La palabra de Dios dice que el antiguo pacto fue muy bueno, pero el nuevo pacto es mejor. Porque ahora toda la iglesia puede tener una bendición especial cuando sirve. Cuando sirve. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios nos llama a que todos sirvamos en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia, el 80% de los miembros de esta iglesia están sirviendo. El 80% de los miembros sirven dentro de la iglesia. Yo les dije desde el comienzo y se lo dije el domingo pasado, yo estoy interesado en que ustedes sean bendecidos, en que sean prosperados. No desaprovechen ninguna bendición de Dios. Hay que hacer algo para recibir la bendición de Dios. Háganla. Y en este caso, esta iglesia sirve. Hoy vamos a ver unos aspectos fundamentales para servir. Primero, para servir, primero hay que estar disponible para el Señor. Es lamentable cuando la iglesia manifiesta una necesidad y se dice, necesitamos a alguien que vaya a poner el aviso allá en Sunrise. Y todo el mundo es así como el torero. Ole. ¿Ya? Ole. ¿Quién puede? ¿Quién va? Todo el mundo. Nadie quiere hacerlo. Lamentable. Lamentable eso. ¿Por qué? Usted debe ser el primero en levantar la mano. Yo voy. Todos deberían hacer eso. Esa es la actitud correcta. Miren, Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor, está hablando Isaías, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor tenía una tarea especial, se la comunicó a Isaías. Y el Señor dijo, ¿quién irá? ¿Quién irá? Isaías no se puso, a ver, Pastor Richard, ¿dónde estás? ¿Dónde está Cristian? Alguien que vaya. Miren, dijo, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Eso se llama disponibilidad. Estar dispuesto. No hacer como el torero. Ole. Se ve la necesidad, se expone a la necesidad, pero heme aquí. ¿Quién? Envíame a mí. Esa es la actitud correcta. Miren, Pablo, el más grande líder después del Señor Jesucristo. Ustedes saben que Pablo fue un perseguidor de cristianos. Fue un asesino de cristianos. Él los perseguía y en una misión especial que iba a Damasco para encarcelar
a todos los cristianos que hubiera allí, se le apareció el Señor Jesús, ¿cierto? Una luz resplandeciente, lo cegó, lo tumbó del caballo y le habló. Lo curioso es que nadie escuchó, solamente Pablo escuchó la voz. Y cuando Pablo se paró de allí, que dicen que estaba ciego, que no veía por la luz tan tremenda que había, dice así la palabra de Dios en Hechos 9, versículo 6. Él, o sea Pablo, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué bueno, ¿verdad? Después de Jesús, no hay otro en la Biblia que tenga la disponibilidad que tenía Pablo para servirle a Dios. Y a pesar de que su convicción religiosa, porque era un fariseo, estaba en contra de los cristianos, bastó un segundo de esa clase de segundos para transformarlo. E inmediatamente se convirtió en un seguidor de Jesús y en un servidor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: entra en la ciudad y se te dirá quién eres. ¿Amén? Otro versículo, Lucas 1:38, esta vez con María, la madre del Señor Jesús. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Esto fue cuando Dios mandó el ángel que le dijo: voy a utilizar tu cuerpo y voy a depositar en mí un embrión. Vas a tener un hijo, se va a llamar Emmanuel, él va a ser el Salvador del mundo. Y María, ¿qué le contestó? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué tal que María no hubiera tenido la disponibilidad? Ay, Señor, pero es que yo estoy muy niñita todavía, Señor, para tener hijos. Ay, Señor, pero es que yo ni marido tengo. ¿Qué van a decir mis amistades si salgo embarazada? Yo no soy casada. ¿Qué van a decir las González? ¿Qué van a decir los vecinos? Porque voy a salir embarazada y yo no estoy casada. Ella no dijo nada de esto. Sencillamente le dijo: hágase según tu voluntad. Yo te sirvo, Señor. Te sirvo. Es todo lo que yo sé. Yo te sirvo. Yo soy tu sierva. Esa es la actitud correcta. Ahora, usted me dirá: pastor, pero usted no me puede comparar a mí con Pablo, con Isaías o con María. Existe una gran diferencia. Ellos fueron héroes de la Biblia. Yo soy un simple cristiano. Además, usted me dice a mí que yo sirva, pero a ellos les habló Dios. Hay una tremenda diferencia entre usted y Dios, ¿verdad? Ya. Y pues yo le quiero decir algo. La Biblia enseña que si usted quiere servirle al Señor, que es lo correcto, primero tiene que servirle a un hombre aquí en la tierra. Y ese hombre también es un siervo de Dios. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 5. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Eran 12, estaban con el Señor, pero todos querían ser el primero cuando llegaran al cielo. Todos querían ser el mandamás. De los 12 yo soy el primero. Se peleaban entre ellos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cuál es la condición? Que atendiera a los niños. No, eso no es lo que dice la palabra. La condición, el Señor tomó al niño para decir: el que se humille. El que se humille. ¿Sabe qué? Muchas personas ven el servicio a Dios en la iglesia como una degradación. Están sumamente equivocados.
Todo lo que usted haga para el Señor tiene un valor incalculable para Él. Y para el Señor es lo mismo que usted sea el ministro de alabanza o que sea el que lave los baños, o sea el que hace el aseo, o sea el que hace el tinto, el que enseñe a los niños. Es lo mismo para el Señor. Es un servicio para Él. Y cuando dice, y cualquiera que reciba en mi nombre un niño, ese reciba significa el que cuide, el que le sirva a un niño, o sea, a otra persona. Cuando usted le sirve a otra persona, dice, entonces me está sirviendo a mí. Amén. Porque usted también puede decir, no, yo no le sirvo a ningún hombre, yo le sirvo a Dios. Yo le sirvo a Dios. Para que usted le sirva a Dios, tiene que ser a través de un hombre aquí en la tierra. Una persona terrenal. Otro versículo, Mateo 25, versículo 34 al 45. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. Eso fue cuando el Señor dijo, va a venir un día en que yo voy a regresar con todos mis santos para reinar aquí en la tierra. Y entonces voy a colocar a las ovejas de un lado y a los cabritos de otro lado. Era una parábola. Las ovejas son la iglesia, los que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Los cabritos, los que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ok, entonces este versículo es claro. Cuando usted le sirve a un hermano, le sirve al Señor. Y cuando usted ve una necesidad de un hermano y usted no lo ayuda, cuando usted ve que un hermano se le varó el carro y usted puede pasar por él para llevarlo a la iglesia, para llevarlo a hacer una diligencia, pudiéndolo hacer, no lo hace. Dice la Escritura que es lo mismo como si tuvieras a Jesús en esa circunstancia y no lo ayudaras. Amén. Queda claro entonces que cuando usted sirve en la iglesia, no le está sirviendo a la iglesia, no le está sirviendo al pastor, no le está sirviendo al líder. Le está sirviendo al mismo Dios. Amén. Queda claro, ¿verdad? Usted no puede decir, no, es que yo, cuando Dios me hable, entonces yo sirvo. Le voy a servir a Él. Yo tengo una relación personal con Dios. Aleluya, aleluya. San Pancracio. Segundo,
Segundo aspecto del servicio. Cuando usted vaya, cuando ya usted esté dispuesto a servirle al Señor, usted tiene que verificar cuál es su capacidad para servirle al Señor. Yo recuerdo hace años, aquí precisamente llegó un ministro de Colombia y entonces él quería quedarse en la iglesia, que lo trajeran, ¿no?, de Colombia. Y él dijo que él cantaba y dijo que él también hablaba inglés. Y resulta que ni cantaba ni hablaba inglés. Él solamente quería que lo trajera a la iglesia desde Colombia. Mucho ojo, verifique sus talentos. Ahora, yo le tengo una buena noticia. Los talentos, usted los tiene, pero usted se ha preguntado quién se los dio. Dios te da talentos para que uses en su reino. Amén. De eso vamos a hablar más tarde. Pero lo primero que tienes que hacer es verificar tu capacidad. Cuando tú le sirves al Señor en el coro, es porque tienes voz para hacerlo. A mí no me pongan a cantar, yo predico. Cuando de vez en cuando se me da por cantar alguna estrofa aquí en el púlpito, cuando me bajo me dicen los hermanos, pastor, mejor predique. Sí, cada quien en lo suyo, ¿verdad? Y cada quien tiene lo suyo de parte de Dios. Entonces verifique su talento. Nile, mi hija, tiene un talento especial para el ministerio de niños. Dios le dio a ella unas cosas maravillosas. Ella es muy productiva en las cosas de los niños. Y las maestras que están allí, Mafe y la hermana María y todos los que sirven, todos tienen talento. De ella y Nancy, todos los que están allá, las que están atrás, todas ellas tienen un talento para el servicio. Son servidoras del reino. Entonces cada quien en lo suyo, ¿verdad? Si yo le digo a ella que se ponga a tocar el piano, seguramente que no lo va a hacer bien. Entonces verifica cuál es tu talento. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno recibe un don. ¿Quién es el que da el don? El Señor. O sea, todos nosotros tenemos mínimo un don. Y ese don es para ministrarlo. ¿Qué significa ministrar? Ya la mayoría sabe qué significa ministrar. Ministrar es servir. Cuando las naciones nombran ministro de justicia, es el que sirve en la justicia a ese país, a esa nación. Un ministro es un servidor. Entonces, ministro es sirva solo a los demás. Si usted sabe cantar, entonces hágalo aquí en la iglesia. Y entonces la gente lo recibe, ¿verdad? La iglesia lo recibe. Todos lo que recibimos de parte de Dios es para darlo. Amén. Mateo 25, el versículo 15 dice, a cada uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. O sea, el Señor sabe cuál es tu capacidad y entonces te da un talento o te da 2 o te da 3. ¿Cierto? Tienes que ser consciente de las capacidades que te ha dado Dios para ponerlos a servir. Ok. Tercero, te llevan 2, ¿verdad? Lo primero es que tú estés disponible para el Señor y segundo, que verifiques cuáles son los dones que Dios te ha dado. Generalmente, Dios te confirma los dones. Dios sabe. ¿Qué dones te dio? Y Él generalmente te pone a alguien a que te diga que tú tienes el don. Amén. Yo recuerdo hace muchos años una muchachita de la iglesia. Yo todavía no era pastor y se me acercó y me dijo, yo no puedo, Dios me está diciendo que le diga algo. Y yo dije, sí, dime qué es. Era una niña, tal vez tenía 16 años. Me dijo, Dios me dice que tú tienes un don que Él te dio y que lo uses. Y que el don es este. Y me lo dio. Me lo dijo cuál era el don. Y yo sé que yo tengo ese don. No es el de la alabanza.
No se preocupen que no voy a cantar ahora. Tercero, lo tercero es aceptar la voluntad de Dios en cuanto al servicio. Muchas veces, el pastor le dice a alguien, Dios me dice que tú debes servir en tal parte. Sirve en esto. Pastor, yo no sirvo para eso. No sirvo para eso. Pastor, mire, como dicen en fútbol, tira la pelota para allá. Acepta la voluntad de Dios. Normalmente Dios usa al pastor. Dios usa a los líderes para ubicar a la gente en el servicio. Dios me usó a mí hace muchos años, exactamente hace 19 años, el tiempo que yo tengo de estar aquí en los Estados Unidos, que yo le dije a mi hija Patri, hija, tú tienes un don de enseñanza. Vete por ese lado. Y ustedes han visto a Patri. Es tremenda maestra. Ella tiene un don de enseñanza, eso se lo dio Dios. Yo sabía que Patri tenía eso, pero aquí lo pude, recién llegado yo aquí a los Estados Unidos. Yo llegué en agosto del año 19 y creo que fue en ese mismo año, año 99, en el 19 solamente había nacido mi esposa, yo no. Estoy aprovechando que ella no está aquí. 1999. Entonces, en ese mismo año, yo recuerdo recién llegado que yo por algo me di cuenta y se lo dije. Hija, tú tienes un don, métete por este lado. Y verdad que ella, cuando ella se para aquí, ustedes ven la forma en que ella enseña. Tiene un don de parte de Dios. Entonces, hay que aceptar la voluntad de Dios. Ahora bien, mire, siervo de Dios, ustedes, es alguien que principalmente está y vive bajo autoridad de otro siervo de Dios. Se lo voy a repetir. Siervo de Dios es alguien que principalmente está y vive bajo la autoridad de otro siervo de Dios. Hay tantas cosas que la iglesia debe aprender cuando sirve. Ya esto nosotros lo dimos en varios discipulados, pero yo recuerdo que enseñé principalmente un siervo, alguien que sirve en la iglesia, es alguien que siempre está pegado a la palabra de Dios. Por eso un siervo de Dios no falta a la iglesia. No falta, porque necesita de la palabra de Dios permanentemente. Eso es un siervo de Dios. Y cuando falta, se reporta. ¿Por qué? Porque un siervo de Dios es un pilar en la iglesia. Y cuando falta, exactamente, entonces se reporta. No puedo ir por algo. Hubo un terremoto en tal parte. O sea, cosas para que usted como siervo falte a la iglesia, tiene que tener una razón bien válida. ¿Sabe por qué? Porque Dios es primero que todas las cosas. Dios es primero que todas las cosas. Usted tiene que honrar a Dios. Cuando usted falta, tiene que tener una buena excusa para faltar a la iglesia. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y le dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús mismo dijo, yo tengo todo el poder sobre todo el universo. Jesús también, el apóstol Pablo, dijo que toda autoridad de la tierra es puesta por el Señor. O sea, el pastor de la iglesia y los líderes de la iglesia están puestos no por el pastor, están puestos por Dios. Y tienen la autoridad. Cuando un líder o el pastor habla, ¿usted qué tiene que hacer? Heme aquí, Señor. Heme aquí, pastor. Heme aquí, hermano. Yo lo haré. Eso es lo que tiene que hacer. No tiene que hacer otra cosa. Nada de las señales.
que lo haga otro, no es usted. Amén. Lucas 1:38, el ejemplo de María, que ya lo leímos. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La palabra de Dios dice, Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Y esa autoridad yo la pongo sobre la tierra. Y principalmente la pongo en mi iglesia. Amén. ¿Quién quiere hacer una oración? Ore conmigo. Señor, repita conmigo. Señor, estoy bajo tu autoridad. Haré lo que sea que tú me digas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es por venir a la iglesia, no es por aceptar a Jesucristo, no es por el dar diezmos, no es por el ayudar a los demás. Es un conjunto de cosas. Hay una falsa doctrina que dice, tú serás prosperado si diezmas. Eso no es así. Es cierto que cuando tú diezmas y ofrendas, el Señor promete bendición. Pero para tener las bendiciones de Dios, tú tienes que reunir una cantidad de requisitos que Él te pide. ¿Cierto? Y lo principal, hagas la voluntad del Señor. Que la hagas. Porque yo conozco gente, claro está que en esta iglesia no hay de esos, que conocen muy bien la palabra de Dios, pero filtran la palabra de Dios para que los que les conviene. Nada más. Lo que no conviene, no, eso debe ser del Antiguo Testamento. No, eso era para la iglesia primitiva. Eso no es para mí. Eso es para... ese es para otro, pero para mí no. Me explico, ¿verdad? Pero en esta iglesia no hay de esos. No. Lucas 6:46, el Señor mismo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No solamente es enseñar la palabra, es hacer la palabra de Dios. La Biblia habla mucho acerca de los que son oidores de la palabra, pero no hacedores. Y en ese mismo capítulo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Ok? El servicio. Mira, Dios nos llama a todos a servir. A todos. No es que usted ve una necesidad en la iglesia o que usted es informado de una necesidad de la iglesia y dice, ¿para qué lo voy a hacer yo si hay más gente que lo hace? Dios quiere que seas tú. Dios el primer llamado que hace es a pertenecer a la iglesia. Ese es el primer llamado. El segundo llamado es a servir. Todos en la iglesia debemos servir de alguna manera. Y el último llamado es el llamado de vida. Es cuando tú dedicas tu vida a Dios. No hace más nada, sino servirle a Dios. O sea, todos estamos llamados a servir. Ok, ustedes van 3, ¿verdad? 4, que reconozcas tu responsabilidad como siervo de Dios. Cuando tú te comprometes como siervo de Dios, tú adquieres responsabilidad. No es que voy a hacer las cosas livianamente o por sencillamente un compromiso. No, sí, como yo me comprometí, sí, a hacer el tinto, yo hago el tinto. No, pon tu vida en lo que le haces para el Señor. No le estás sirviendo al pastor, no le estás sirviendo, le estás sirviendo a Dios. ¿Sí? Reconoce tu responsabilidad cuando te comprometes para servir al Señor. Lo que tú prometiste, lo que tú aceptaste, eso es. Yo con esto soy bastante estricto.
Mi familia con esto es bastante estricto. De que nosotros nos convertimos al Señor ya hace 30 años. De cabeza nos metimos al Señor. De cabeza. A servirle en todas las cosas. Y tenemos 30 años de estarle sirviendo al Señor. Tanto es que ustedes saben la historia mía, que comenzamos en un campamento carbonífero. Y cuando la iglesia, después de más o menos, creo que 2 o 3 años en que no éramos iglesia formada, sino que nosotros invitábamos a diferentes pastores de las ciudades circunvecinas al campamento, para que fueran al campamento y nos predicaban. Yo invité mucha gente. Y al fin uno tomó la batuta y dijo, hagamos una iglesia. Y el día que se formó la iglesia, yo, que era un recién convertido, tal vez tenía 2 o 3 años, el pastor me nombró diácono porque vio mi compromiso. Y yo no tenía ni idea de que existía la palabra diácono. Pero él me nombró, ¿por qué? Porque vio el compromiso que yo tenía. Yo era el que llamaba a los pastores, yo era el que los atendía. Se bajaban en nuestra casa para atenderlos. Allá se les lavaba la ropa. Allá se dormían, allá se les atendía con la comida. Servíamos desde el principio. Y desde el principio ustedes conocen a mi esposa y conocen a Tite, todo el tiempo limpiando la iglesia. Limpiando. Y lo digo con orgullo. Hasta baños se lavaron. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Reconoce tu responsabilidad. Lucas 19, versículos 12 y 13. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Acuérdense que el Señor hablaba por medio de parábolas. ¿Quién era este hombre noble? Él, ¿no? Señor Jesús. Se fue a un reino para recibir, se fue lejos para recibir un reino, el reino de los cielos. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. El Señor se fue y nos dejó encargados a nosotros de su iglesia. Somos nosotros los encargados de la iglesia. Usted que sirve en la iglesia, usted tiene una responsabilidad ante Dios, no es ante mí, ante Dios. Él lo encargó a usted de su reino. Usted tiene que entender eso, ¿no? ¿Me hago explicar bien? Usted es responsable ante Dios. Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Sabe qué hizo el Señor? ¿Qué dice la Escritura? ¿De quién son las ovejas? De Dios. ¿Cierto? Lo más preciado que tiene Dios son sus ovejas. ¿Y a quién nos las entregó? A nosotros. A todos nosotros. Porque yo soy el pastor, pero cada uno de ustedes tiene que encargarse de ustedes mismos, de su compañero, de su hermano dentro de la iglesia. Usted tiene que cuidarlo. Amén. Jesús se fue al cielo y nos dejó encargados de su reino, y la manera de manejarlo es a través del servicio. Se lo voy a repetir. Jesús se fue al cielo y nos dejó encargados de su reino. Y la manera de manejar sus dominios, su reino, es a través del servicio. Por eso es que todos debemos servir. ¿Y sabe qué? Ojo, oído. La palabra de Dios para atesorarla. Le voy a nombrar este versículo que es muy importante, como todo lo que está en la palabra, pero este es muy importante para el tema. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Usted tiene que servir en el reino. Y Dios le va a pedir cuentas por lo que le encargó en el reino.
Amén. Te recuerdo, esto es una enseñanza. ¿Están aprendiendo? Ok. Van 4. Quinto. Imitar la actitud de humildad del Señor. Imitar la actitud de humildad del Señor. ¿Sabe qué? En la iglesia de Dios está llamada a ser humilde. Humilde. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios eterno, el Dios creador. Él dice que Él es humilde. ¿Sabe qué es humilde? Aceptar la voluntad de Dios. Eso es humildad. Y cuando Él dijo manso y humilde, ¿sabe qué es manso? Es poder entender a los demás y poder aceptarlos a los demás. Que esta es una parte de la iglesia que es tan difícil aceptar. Por eso yo permanentemente les estoy escribiendo. Hoy se los mandé precisamente un mensaje. Cada vez que me acuerdo se los pongo. Enfócate en las cosas buenas de la gente, no en las malas. Trata de vivir este día en paz. Porque parece que Dios nos llamó a paz y amor y parece que nos hubiera llamado a la guerra. Hay personas que están en la iglesia pero no pueden vivir si no están peleando. Pelean con todo el mundo. Con todo el mundo pelean. Y las solteras y los solteros, ay Señor, dame una esposa para tener a quien echarle la culpa. Y poder pelear, que me siento mal si no estoy en bronca con alguien. Dios nos llamó a paz y amor. Enfócate en lo bueno de los demás. Mi esposa me dice que yo siempre trato de buscarle una razón a la gente porque actúe mal. Ya vienes tú, me dice. Ya vienes tú a defenderlo, a defenderla. Porque yo siempre trato de ver por qué razón esa persona actuó de esa manera. De pronto estaba mal, de pronto viene con un problema, uno no sabe y de pronto se le chispoteó. ¿Cierto? Pero no es que es así. Ahora, si una persona tiene actitudes permanentes, ya eso es otra cosa. Ya hay que decirle, venga para acá, siéntese aquí, vamos a hablar, ¿verdad? Tiene que cambiar la actitud permanente. Pero si una persona de vez en cuando se le chispotea, ya eso es diferente, ¿verdad? Hay que entenderla. No podemos acusar, no podemos juzgar, no podemos sentar, no podemos penalizar, porque una vez se le chispoteó a alguien, 2 veces. Vamos a ver qué pasa. Enfócate en las cosas buenas de las personas. Entonces, imita la actitud del Señor. Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Ya estamos terminando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿quién era en forma de Dios? Jesús, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios, Jesús, ¿verdad? Como cosa que aferrarse. Él no dijo, no, es que yo soy el rey aquí, yo vivo en los cielos. No, él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El rey, miren, el rey del universo, se despojó de su corona y se vino para acá. Se hizo hombre. Y dice, tomando forma de siervo, Jesús fue a servir. Y aquí hay en la iglesia tantas personas que nada más quieren venir a escuchar palabra. Nada más. No, por sus frutos los conoceréis. Escucha palabra, aliméntate, lee, ora. Todas esas cosas son necesarias, pero el servicio a Dios es fundamental. ¿Ok? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Eso es lo que Dios espera, que nos humillemos. Y muchas personas en la iglesia están esperando que sea el mismo Dios quien los humille
para decidirse a servir. Están aprendiendo, ¿verdad? O yo les digo, recuerden, yo no digo esto para coger y jalarle la oreja a ustedes. Yo lo digo porque yo quiero que ustedes sean bendecidos. Porque el que sirve es bendecido. Y ese es el último punto que ya vamos a terminar. Ay, Señor. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan capítulo 13, versículo 13 al 17. Hablando el Señor Jesús dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y dicen bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Miren, en los tiempos del Señor Jesús, la gente caminaba mucho. No había carreteras. Entonces los pies siempre se ensuciaban mucho, se ensuciaban, se llenaban de polvo. Ese polvo se quedaba incrustado. Ustedes se pueden imaginar cómo serían esos pies de esos tiempos, ¿verdad? No había transporte, no había carretera, la gente caminaba. Y además de eso no había zapatos, había sandalias, los pies iban al aire libre. Entonces cuando llegaba un visitante a una casa, el dueño de la casa, como cortesía, como gentileza, le lavaba los pies. Pero no se lo lavaba el dueño, esto lo hacía generalmente un criado. Y ustedes saben que en todas partes hay jerarquía. Generalmente era el de menor jerarquía, era el que el dueño de la casa ponía a lavar los pies de los visitantes. Imagínense ustedes, el de menor jerarquía lavaba los pies. ¿Qué pasó? Ese día, cuando le preguntaron al Señor quién será el mayor y todo eso, él cogió una toalla, se la puso aquí, a todo el mundo le lavó los pies, a los 12. Lavó 24 pies y los secó. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Lavando pies. No estamos en ese tiempo. Hoy tenemos zapatos. Nuestros pies generalmente están limpios, aunque olorosos. Pero están limpios, ¿verdad? Usted no va a hacer esta honra a nadie. Algunas iglesias lo hacen todavía como una ceremonia para enviar a hacer la obra de Dios. ¿Ya? Pero no se necesita ahora eso. Pero lo importante en este pasaje es que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lavó los pies. Hizo el trabajo que lo debía hacer el menor de todos los criados. Por eso es que ahora no hay motivo para que cuando a alguien se le asigna cuidar a los bebés, diga, no, yo no voy a ensuciarme las manos. Si se hace sus necesidades, me toca a mí limpiarlo. ¿Sabe qué? Si el Señor Jesús estuviera aquí, lo limpiaría. ¿Y quién es usted para no hacer lo que ya hizo el Señor Jesús? Ah, no, yo no lavo baños. Esto no es para mí. Yo soy dedito parado. Eso no es para mí. Eso se llama orgullo. Porque si el Señor Jesús hizo eso de lavar los pies a sus discípulos, ¿por qué usted no puede lavar un baño? ¿Por qué usted no puede asear la iglesia? Porque ante Dios, lo que usted haga para la iglesia vale igual que el que haga lo mejor, lo que hace el pastor. Amén. El último versículo dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieres. O sea, tú sabes que servirle al Señor en lo que sea, tiene recompensa. Bienaventurado, si usted recuerda, significa doblemente feliz. O sea, el Señor te promete que cuando tú sirves, este es uno de los motivos por los cuales Dios inclina su mano para bendecir
a un hijo que está sirviendo en la iglesia. Amén. Y por último, servir al Señor tiene recompensa. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando tú limpias a un bebé, cuando tú limpias baños, o cuando tú cantas o tocas un instrumento, lo que tú hagas es poco. Si Él te dio todo. Los 90 años que tú puedas vivir sobre la tierra no es nada así, dentro de todo el trayecto de la eternidad. Siembra aquí para que recojas en el cielo. Y Él promete que te va a colocar sobre mucho. Eso es una gran promesa de bendición. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y además dice, te voy a dar gozo. Gozo. Hace falta en este mundo el gozo. Pero Él dice que cuando tú sirves, Él te lo va a dar. 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, lo que tú haces para Dios, eso no cae en saco roto. Así como el Señor dice que Él hace memoria de tus ofrendas. Cuando tú ofrendas al Señor, Él se acuerda de todo lo que tú le has dado para su reino y tiene recompensa. Así lo que tú hagas para la iglesia o cuando tú le sirves a cualquier hermano dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, el Señor te lo anota. Como decía un famoso chiste, apúntalo. El Señor todo lo apunta. Y no lo apunta para cobrártela, te apunta para bendecirte por lo que tú haces. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Yo te quiero preguntar algo. Si el presidente de los Estados Unidos en este momento te llama y te dice, vente aquí a la Casa Blanca que te quiero honrar. ¿Tú qué esperas de la honra? ¿Algo malo o algo bueno? Bueno, ¿verdad? Mira, cuando tú le sirves al Señor, Él te honra. Yo no te puedo decir, porque ni lo sé, cómo te va a honrar el Señor. Pero si Él dice que te va a honrar es porque te va a honrar. Pero sí recuerdo una promesa de parte del Señor que dice cosas grandes, maravillosas, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que le obedecen. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Imagínate lo mejor que tú te puedas imaginar que Dios te va a dar como honra, y yo te puedo asegurar que es mejor de lo que tú te imaginas. Amén. Y último versículo, Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando tú sirves en la iglesia, le estás sirviendo a Cristo. Y eso tiene una recompensa, no de parte mía, es mucho mejor, es de parte del mismo Señor. Póngase de pie, vamos a